hablar acerca de la filosofía de la naturaleza, haciendo una síntesis del curso. La naturaleza la podemos estudiar desde dos perspectivas, la científica y la filosófica. Las ciencias buscan explicaciones de los fenómenos naturales en términos de otros fenómenos o las causas, adoptando puntos de vista particulares. En cambio, la filosofía de la naturaleza busca explicaciones que se refieren al ser, a los modos de ser de las entidades y de los procesos naturales. Estas perspectivas son autónomas, pero se encuentran relacionadas. Adoptan diferentes puntos de vista, pero las ciencias se apoyan en supuestos filosóficos y la filosofía debe de contar con base científica. Aproximándonos un poco al concepto de filosofía de la naturaleza, podemos decir que es la rama de la filosofía que se ocupa del mundo natural y físico. La filosofía estudia toda realidad a la luz de la razón natural, más allá de los conocimientos particulares proporcionados por las ciencias. Busca explicaciones más radicales, profundas, que puedan dar a conocer una realidad que no se ve ante los ojos. Por eso suele decirse que estudia la realidad de las causas últimas, o que se pregunta por el ser de la realidad. La filosofía de la naturaleza, según la distinción clásica de los tres principales objetos de estudio y de reflexión, como son el mundo, el hombre y Dios, se ocupa del aspecto del mundo, entendiendo por el mundo natural o físico, tanto seres inanimados como las estrellas, los planetas, los componentes físico-químicos, como también los seres vivientes. Dentro de las aplicaciones de la filosofía de la naturaleza, podemos ver que abarca una temática muy amplia, ya que se extiende desde el átomo como partícula hasta el universo, e incluye a los vivientes y al hombre en cuanto ser natural. Se pregunta además por el significado de la naturaleza y lo que nos rodea. Por eso, constituye un puente entre lo lógico y lo cotidiano. A continuación haremos una introducción a la naturaleza. La cosmovisión desde la antigüedad hasta la actualidad nos ayudará a dar fundamento a la caracterización de la naturaleza. Iniciaremos haciendo apreciaciones presocráticas de la fisis y el arjé de los filósofos. En la antigua Grecia, la fisis se refería a la naturaleza en su sentido más primitivo y abarcaba tanto el principio activo como el dinamismo propio del universo. Los presocráticos, hombres buscadores, encontraron en el arjé el principio de la realidad y dieron diversas respuestas, tales de Mileto, que tomó el agua como principio fundamental, Anaxímenes, que tomó el aire como sustancia primordial, Heráclito, el cambio de la esencia de la naturaleza representado por el fuego, y Parménides, negando el cambio de que el ser es inmutable como verdadera realidad. En el mundo griego clásico, la naturaleza fue vista como un cosmos, todo ordenado y racional. Este concepto se desarrolló en obras de filósofos tales como Platón y Aristóteles. Platón consideraba que la naturaleza sensible es una copia imperfecta del mundo de las ideas y la fisis una representación imperfecta del verdadero ser. Aristóteles veía la naturaleza como un conjunto de seres que poseen un principio interno de movimiento y cambio. Introduce conceptos como la causa formal, la materia, la causa eficiente, la causa final para explicar la naturaleza. Metafísica del cuerpo y de la naturaleza. En la filosofía de la naturaleza se estudia la metafísica de los cuerpos para comprender los principios fundamentales y las causas últimas, que hacen posible la existencia y el movimiento de los seres. La razón de esta investigación metafísica radica en que más allá de las propiedades físicas observables en los cuerpos, se encuentran aspectos esenciales y profundos que explican su ser, su estructura, su comportamiento en el mundo. Vamos a hablar de dos tipos de características. Las primeras, las características estáticas de los cuerpos. Las características estáticas
se refieren a aquellas propiedades que no implican movimiento o cambio en el tiempo, sino que se mantienen constantes en los seres. Estas características están relacionadas con la estructura y la constitución intrínseca, es decir, la esencia de los cuerpos. La primera es la extensión. El cuerpo como extensión es lo que ocupa un lugar en el espacio. En la filosofía de la naturaleza, los cuerpos, al tener extensión, se relacionan con otros cuerpos en el espacio. Otra de las características son las cualidades. Las cualidades son propiedades inmanentes de los cuerpos, tales como el color, la temperatura, la textura. Estas cualidades definen la manera en que los cuerpos se manifiestan y la cual también interactúan con nosotros y son fundamentales para distinguir lo que es esencial de lo que es accidente en los seres. Otra de las características es la sustancia. La sustancia es la esencia del ser, lo que persiste a través de los cambios. Según Aristóteles, todo cuerpo natural tiene sustancia. Es aquello que le confiere identidad. Ahora hablaremos de las características dinámicas de los cuerpos. Estas se refieren a las propiedades que implican un cambio o movimiento, en contraposición a las anteriores que fueron las estáticas. Estas características están asociadas con la capacidad de los cuerpos para interactuar entre sí, moverse o sufrir transformaciones bajo la influencia de diversas fuerzas. Vamos a mencionar tres. La primera de ellas es el movimiento. El movimiento es uno de los aspectos más importantes en el estudio de la naturaleza. Aristóteles distingue entre los diferentes tipos de movimiento, incluyendo el movimiento local, el cambio cualitativo y el sustancial. Otra característica es este cambio del cual hemos hablado. Los cambios son aquellos que afectan las propiedades accidentales del ser. Por ejemplo, el cambio de color. El cambio sustancial, en cambio, implica la transformación de una sustancia en otra, como ocurre con el nacimiento o la muerte. Y una tercera característica es el tiempo. El tiempo es el marco en el cual ocurren los cambios y movimientos. Podemos decir desde una perspectiva filosófica que el tiempo está íntimamente ligado al movimiento, siendo una medida de los cambios que experimentan los cuerpos. Ahora que hemos hablado de los cuerpos como entes individuales, también podemos decir que estos se relacionan entre sí, dando lugar a los problemas de coexistencia de los cuerpos, que estos se refieren a las dificultades filosóficas y científicas para explicar cómo varios cuerpos materiales pueden existir y relacionarse en un mismo tiempo y espacio. Vamos a ver tres características. La primera es la individuación, que es uno de los grandes problemas filosóficos para entender cómo los cuerpos, cada uno es único, a pesar de compartir naturaleza con otros seres. Luego, la impenetrabilidad, que es un principio el cual refiere a que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Este tema es central en la filosofía de la naturaleza, ya que permite comprender cómo interactúan los cuerpos físicos en el espacio. Y un tercer elemento característico de este problema de coexistencia es la actividad y la ubicación. Cada cuerpo naturalmente tiene una ubicación específica en el espacio y realiza actividades que están determinadas por su naturaleza. Sin embargo, la filosofía de la naturaleza examina cómo estas actividades están orientadas hacia fines específicos y con interacción con otros cuerpos. La relación entre filosofía y naturaleza nos remite a un concepto que abarca toda nuestra realidad, y ese es el cosmos. La filosofía de la naturaleza no solo estudia el comportamiento de las acciones dentro del mundo, sino que también las preguntas que el hombre se hace sobre el origen y la evolución del cosmos. Por ello, plantea algunas teorías filosóficas que nos ayudan a comprender cómo se rige el universo. Una de ellas es el finalismo. El finalismo nos dice que la naturaleza tiene fines intrínsecos. Ya Aristóteles nos decía, en su visión,
que todo ser natural tiene una finalidad que determina su desarrollo y su comportamiento. Esta perspectiva contrasta con las explicaciones mecanicistas de la ciencia moderna. Otro de los conceptos que viene relacionado en el cosmos es el espacio. El espacio entendido como el lugar donde existen los cuerpos. En la filosofía de la naturaleza se investiga cómo el espacio interactúa con los cuerpos, cómo se concibe metafísicamente. Otro concepto, además del espacio, es el tiempo. La idea del tiempo que existe independientemente de los eventos y de los cuerpos. Ha sido un tema de mucho debate desde Newton, Einstein, y sigue siendo un problema para la metafísica y la física contemporánea. Otro de los conceptos que surgen de esta relación entre filosofía y naturaleza es el mundo de los vivientes. La vida sigue siendo un enigma para la mayoría de filósofos. Aunque la biología ha avanzado en la comprensión de los procesos vitales, la cuestión sobre qué es la vida en su esencia permanece sin una respuesta determinada. Sin embargo, el origen de la vida es uno de los grandes problemas filosóficos y científicos. La filosofía de la naturaleza no solo investiga el cómo, sino también el porqué de la vida. Y la teoría de la evolución plantea unas preguntas filosóficas básicas sobre la naturaleza de los seres, el cambio a lo largo del tiempo, el propósito de la vida en el universo en constante transformación. Estos problemas de coexistencia de los cuerpos son fundamentales tanto en la filosofía como en la ciencia, porque abordan cómo entendemos nosotros la realidad en que nos movemos y existimos. Como cuerpos materiales ocupamos un lugar, un espacio, y esto nos permite abrir el panorama y ver cómo nosotros nos estamos relacionando con todo el cosmos y el universo que nos rodea. Algunas reflexiones finales. El estudio de la naturaleza desde la perspectiva filosófica no solo se limita a la descripción de fenómenos naturales, sino que va más allá, buscando entender el sentido profundo de la realidad física. Al igual que Aristóteles, muchos filósofos clásicos subrayan la importancia de preguntarnos sobre las causas últimas. ¿Qué es el universo? ¿Por qué existe algo en lugar de la nada? ¿Qué leyes rigen el orden natural? Hoy en día la filosofía de la naturaleza continúa obteniendo un papel crucial, especialmente en el diálogo entre la ciencia y la metafísica. Los descubrimientos científicos como el Big Bang, la teoría de la evolución, la física cuántica, nos ha permitido conocer mejor el mundo, pero también han planteado nuevas preguntas filosóficas. Los avances científicos han hecho que nos replanteemos cuestiones sobre el origen del cosmos, la naturaleza del tiempo, del espacio, el enigma de la vida. La ciencia nos ofrece respuestas a cómo suceden los fenómenos, pero la filosofía de la naturaleza nos da el porqué de las cosas más profundas, la esencia de los seres. En la filosofía moderna han habido intentos de reducir la naturaleza a meros mecanismos, lo que han generado una visión fragmentada del universo. Sin embargo, la filosofía de la naturaleza busca restaurar la visión unitaria y armónica de la realidad. Para finalizar, quisiera plantear perspectivas de futuro en los cuales la filosofía de la naturaleza actúa como campos emergentes. Número uno, el origen del universo. Los estudios sobre el origen del universo y las teorías de multiverso plantean nuevas preguntas sobre la naturaleza del cosmos y su finalidad. La, la filosofía de la naturaleza puede seguir ofreciendo marcos para interpretar a la luz de las causas primeras y el orden de los seres. Otro campo que está en boga es la inteligencia artificial. Los avances en inteligencia artificial y biotecnología despuntan de manera abrumadora y nos ponen a pensar el lugar del ser humano frente a este contexto tecnológico, en los cuales es importante diferenciar la vida biológica de los sistemas artificiales. Y un tema que nos compete a todos dentro de nuestra realidad es la sustentabilidad y la ecología.
A medida que la crisis medioambiental cada vez es más profunda, se hace urgente que la filosofía reflexione el valor de la naturaleza como un bien y no como un recurso a explotar. La filosofía de la naturaleza puede ofrecer fundamentos sólidos para una ética ecológica que respete los límites de la naturaleza y contribuya a un desarrollo sustentable para todos. Como conclusión final, podemos decir que la filosofía de la naturaleza no solo nos ofrece un marco para comprender el mundo natural, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en él, en una época donde el cambio tecnológico abarca un avance de manera vertiginosa. Esta disciplina filosófica nos recuerda que la ciencia y la tecnología deben estar guiadas por una visión filosófica que aborde al ser de manera integral.